Solis orcus carne, ad os vedere Christum ganamus principe. También hoy día, queridos hermanos, día Jueves Santo, el Señor instituye el sacerdocio. Hagan esto en memoria mía, dice a los apóstoles, reunidos en torno a la mesa donde se acaba de instituir la Sagrada Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y en la oración del Jueves Santo rezamos así: Dios nuestro, que para tu mayor gloria y para salvación del género humano, ¿has constituido a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote? Haz que el pueblo que Él conquistó con su sangre reciba plenamente, al participar del memorial de su pasión, los tesoros que dimanan de su muerte y resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El sacerdocio cristiano, católico, es un elemento esencial de la vida de la Iglesia. Es una participación en el sacerdocio de Cristo, único y verdadero sacerdote en el sentido estricto de la palabra. Y por eso hoy día queremos considerar un poco esta realidad de nuestros sacerdotes, cuya función principal precisamente es renovar y asistir al pueblo de Dios con los sacramentos y con la caridad y con el servicio. Dice el Concilio Vaticano II, por el sacramento del orden se configuran los presbíteros con Cristo, sacerdote, como ministros de la cabeza para construir y edificar todo su cuerpo que es la Iglesia, como cooperadores del orden episcopal. Estás rodeado en tu parroquia, por aquí, por allá, una amistad de un sacerdote, que es, en el sentido estricto, ministro de la cabeza para construir y edificar todo su cuerpo. Hombres comunes y corrientes somos, evidentemente, pero llamados a cumplir una misión particular en la vida del mundo y de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino dice: el sacerdote es verdadero mediador entre Dios y los hombres. Hoy día, cuando la figura del sacerdote está, vamos a decir, maltrecha, porque se han producido acontecimientos muy lamentables en que algunos hermanos nuestros han traicionado su propio sacerdocio y lo han convertido en una manera y una forma de abusar. Hablar del sacerdocio no es como de buen estilo. Pensarse sacerdote para un joven no es una cosa que esté tan presente, ni siquiera en su horizonte. Y quizás es uno de los puntos más delicados de la vida de la Iglesia, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Recordemos la anterior meditación. Y sin Eucaristía la Iglesia no se constituye. La Eucaristía es el corazón de la vida de la Iglesia. Y si nadie la celebra, si nadie puede decir verdaderamente en nombre del Señor, como mediador, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, entonces no está Cristo presente entre nosotros. Esta es la teología de la Iglesia Católica. Pensemos un poco en nuestro amor y cercanía a los sacerdotes, nuestra oración por ellos. Es cierto, el Señor nos dice a nosotros con mucha fuerza:
con las palabras de San Pablo. Es preciso que los hombres vean en nosotros a los ministros de Cristo y a los administradores de los misterios de Dios. Y Jesús mismo nos dice que debemos ser buenos pastores. El Papa Francisco nos ha insistido en esta idea muchas veces. El pastor que va con su rebaño lo guía. El pastor que va dentro de su rebaño porque es parte de él. Y el pastor que va detrás de su rebaño porque efectivamente el pueblo también puede mostrarnos el camino y porque nosotros podemos ayudar a los que van quedando atrás. El amor a los sacerdotes y no la crítica. Un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece. Y algo de esto ha pasado en los últimos años en la vida del mundo y en la vida de la Iglesia con el sacerdocio. El error grave, condenable, en eso estamos, de algunos, el abuso de algunos ha manchado la vida de todos. En esto han contribuido mucho los medios, exaltando una y otra vez, mostrando y una y otra vez los errores y sin la capacidad mínima muchas veces de mostrar el bien inmenso que hacen la inmensa mayoría de los pastores de la Iglesia, en nuestras villas, en nuestras poblaciones, en la pastoral de los enfermos, en la pastoral social y particularmente en la celebración habitual de los santos sacramentos y sobre todo la Santa Eucaristía. Solamente en la otra vida nos vamos a dar cuenta de lo que significó el sacerdote en nuestra vida personal. Y también en la otra vida podemos darnos cuenta de la falta que nos hicieron los sacerdotes en esta. Estamos en una crisis de vocaciones. ¿Quién no se da cuenta? El número de seminaristas en casi todos los seminarios ha bajado. Hay diócesis que no tienen seminaristas. Hay pocos seminarios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para orar por las vocaciones? Para manifestar nuestro amor a aquellos que el Señor ha llamado y ha escogido para apacentar el rebaño de Dios. Es una buena pregunta y un buen punto de meditación para este día Jueves Santo. Es un buen punto para algunas veces pensar si uno se ha unido al coro de aquellos que lamentan las cosas malas y las condenan con toda razón, empezando por nosotros mismos los pastores, aplicando las normas, exigiendo mayor selección al momento de ordenar a los sacerdotes, etc. El sacerdote que sube al altar presta a Jesucristo su gesto, su voz, pues el sacerdote consagra este sacramento hablando en la persona de Cristo. Dice la fe de la Iglesia, es una declaración dogmática, una declaración que es del concilio de la Bula Exsultate Deo del concilio de Florencia. Estamos llamados, estamos consagrados y estamos enviados. En esa triple vocación, llamados, consagrados y enviados, se resume lo que debe ser nuestra conducta. Un estilo de vida que manifieste efectivamente que somos de Dios. Estáis puestos aparte, dice la Presbyterian Ordinis, segregados pero no separados. Y así nos podemos dedicar plenamente al servicio del Señor. También preguntémonos nosotros mismos, los sacerdotes, si estamos dedicados plenamente al servicio del Señor, completamente, o nos mueven otras intenciones, no malas, pero algunas veces impropias del sacerdote.
En una locución hace muchos años, aquel papa que pasó sonriendo durante un mes por la vida de la iglesia decía: somos necesarios a los hombres, somos inmensamente necesarios, y no a medio servicio ni a medio tiempo, como si fuéramos unos empleados. Somos necesarios como el que da testimonio, y despertamos en los otros la necesidad de dar testimonio. Y si alguna vez puede parecer que no somos necesarios, quiere decir que debemos comenzar a dar un testimonio más claro, y entonces nos percataremos de lo mucho que el mundo de hoy necesita de nuestro testimonio sacerdotal, de nuestro servicio, de nuestro sacerdocio. Todos los fieles viven el sacerdocio común, como dice el Lumen Gentium. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Pero estamos hechos nosotros para servir. Como el Señor, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. No he venido a ser servido, sino a servir. Querido hermano, querida hermana, te pido más oración por nuestros sacerdotes. Muchas veces solos, muchas veces con lo esencial, muchas veces sin que uno los ampare con la ayuda de la cercanía, con la ayuda de los recursos, de los bienes. Y muchas veces somos muy exigentes con ellos, sin darnos cuenta que son hombres pecadores que necesitan también del auxilio divino y del auxilio de la comunidad. Pide al Señor que entre tus parientes, entre tus amigos, como era honroso en el pasado, sea honroso hoy tener un hijo, un nieto o quizá un bisnieto sacerdote, que cuando vayas a dejar esta vida se acerque a ti y te cierre la cara. Pidámoselo así a la Madre del Sumo Sacerdote Jesucristo, nuestro Señor, la Madre dolorosa, que empieza a acompañar a su Hijo en el camino hacia el Calvario. Con mi afectuosa bendición.